Últimas noticias. Actualidad. Economía. Finanzas. Macro. Sabéis que apostamos siempre por la transparencia y honradez y honestidad en este programa. Muchos nos lleváis siguiendo desde hace años, ¿verdad? Años. Así que, como siempre, si os gusta el contenido y queréis apostar y aportar vuestro granito de arena por la educación financiera, os agradecemos ese like para apoyar este proyecto de Más que Mercados, también las secciones de conexión macro y criptotendencias. Antes de ir a los gráficos, vamos a aprovechar para ver un vídeo que tuvo mucha polémica y que quiero comentar con vosotros. Trata sobre el dólar y sobre todo ahora que ha salido este mal dato de inflación y parece que en algunos círculos se habla ya de la pérdida de confianza del dólar. Pues esto dijo el polémico presidente de Rusia, Vladimir Putin, en la entrevista a Tucker Carlson sobre el dólar y cómo el uso de la divisa como arma militar, como arma de guerra, puede haber puesto la primera piedra para la tumba de la divisa verde. Vamos a escuchar al propio Putin y luego lo comentamos. Dentro vídeo. Currency, how have sanctions, do you think, changed the dollar's place in the world? You know, to use the dollar as a tool of foreign policy struggle is one of the biggest strategic mistakes made by the US political leadership. The dollar is the cornerstone of the United States power, but they won't stop printing. What does the debt of $33 trillion tell us about? As soon as the political leadership decided to use the US dollar as a tool of political struggle, a blow was dealt to this American power. I would not like to use any strong language, but it is a stupid thing to do and a grave mistake. Look at what is going on in the world. Even the United States allies are now downsizing their dollar reserves. Seeing this, everyone starts looking for ways to protect themselves. But the fact that the United States applies restrictive measures to certain countries, such as placing restrictions on transactions, freezing assets, etc., causes grave concern and sends a signal to the whole world. Ahí tenéis las palabras del presidente de Rusia, Vladimir Putin, sobre el dólar. Es verdad que él tiene sus propios intereses, pero en algunos aspectos no le falta razón. Estados Unidos ha utilizado el dólar como arma de guerra. De hecho, ya se ha confirmado ya no la congelación de los fondos rusos, de las reservas rusas en dólares, sino ya se habla de la propia expropiación, atentando desde mi punto de vista contra toda ley, ¿verdad? Pero bueno, así funcionan las cosas. Vamos a ver en qué acaba. De hecho, incluso se ha hablado en ciertos círculos, en ciertas élites, de utilizar las reservas rusas para armar a Ucrania en esa guerra que tienen con la propia Rusia. Hombre, visto esto, creo que muchos players, muchos otros países pueden pensarse dos veces a la hora de atesorar, ahorrar en dólares. Oye, en algún momento, puede ser el caso de China, invado Taiwán o entro en algún conflicto y Estados Unidos puede hacer lo mismo que ha hecho con Rusia, congelar y expropiar todas esas reservas, ¿verdad? Que lo que hacen es defender, en este caso, el rublo o el yuan, las reservas que tiene la banca central, ¿verdad? Para defender la divisa. Esto manda un mensaje complicado, difícil, y pone a muchos players ahora mismo en una situación complicada de ahorramos en dólares o empezamos a ahorrar en otras divisas o en otros activos reales, por ejemplo el oro. De hecho, no es casualidad que las compras por parte de bancos centrales de oro se hayan disparado desde que estalló la guerra, un poquito antes, pero sobre todo desde que estalló la guerra entre Rusia y Ucrania. No es fácil desdolarizar la economía, se ha hablado mucho de la famosa desdolarización. Yo siempre pongo el ejemplo de que es lo mismo que dejar hablar inglés. Todo el mundo ahora habla inglés. A ver, no es sencillo de un año para otro, de un lustro para otro, dejar hablar este idioma, imponiendo otro. Es una cosa que tarda décadas, ¿verdad? Con el dólar lo mismo. No olvidéis que el dólar está impregnado en prácticamente todas las transacciones comerciales, o en una gran parte de ellas, y además el 60% de las reservas de todos los bancos centrales son dólares. Por lo tanto, hombre, desapalancar eso sería un proceso muy duro para la economía
que además en ese proceso se apreciaría muchísimo el dólar. Este es el famoso teorema del milkshake de Brent Johnson. Si no lo habéis escuchado, os aconsejo leerlo, ¿verdad? Muy interesante. El dólar moriría de éxito, no de fracaso, porque ese apalancamiento lo que haría sería apreciar tanto el dólar, ¿verdad?, que destrozaría muchos países. Desde mi punto de vista, es muy complicada la desdolarización, no digo que no pueda pasar, y sobre todo necesita una divisa que le haga competencia. Pero ahora os hago la pregunta a vosotros, ¿cuál ahora mismo, qué divisa fiat, no penséis en Bitcoin, luego podemos entrar en ello, pero qué divisa fiat dentro del sistema de deuda puede hacer competencia al dólar? ¿El yuan, acaso? Que es una moneda con control de capitales, con un gobierno pseudo-comunista, ¿verdad?, que no hace independencia entre banca central ni gobierno, que manipula absolutamente todo a su gusto. Hombre, pues no parece lo más seguro, y os hago la pregunta, ¿ahorraríais vuestros ahorros en yuanes? La respuesta seguro que es no. Por lo tanto, es complicado que a día de hoy pueda hacerle sombra al dólar. El dólar tiene sus cosas, no digo que no, pero claro, no parece que haya una competencia en el yuan. El rublo, pues más de lo mismo. El euro, pueden decir muchos, bueno, es la moneda de una región con unas diferencias fiscales tremendas, donde ya está a un punto de romperse por la salida de Grecia, también se habla de Italia, Reino Unido ya abrió la veda saliéndose de la Unión Europea, y puede haber salidas en la zona euro tranquilamente en ese despilfarro, o la Europa de las dos velocidades, despilfarro de Europa del Sur frente a la frugalidad de Europa del Norte, unos mutualizando a otros. Se habla incluso de los fondos, de los propios bonos europeos, o incluso de establecer reglas fiscales comunes para toda la zona, algo que sería un disparate, pero desde luego, tal y como está, desde mi punto de vista, esto es lo que se llama la condena del euro. No tiene mucho futuro, porque lo que hace ahora mismo el euro es que los países frugales financien a los países despilfarradores. Además, crea muy incentivo al despilfarro, porque, por ejemplo, España, vía déficit, gasta, pero no asume el riesgo de ese déficit en los tipos de interés, ¿verdad? Las primas de riesgo se maquillan con la actuación del Banco Central, que compra más deuda de unos que de otros, evidentemente para no aumentar los riesgos en las primas, como ya sucedió en el año 2012. Y esto genera malos incentivos, porque las consecuencias negativas del despilfarro no la paga tu propia sociedad. La pagan los alemanes, la pagan los holandeses, la pagan los austríacos, los fineses, y evidentemente esto genera un riesgo moral muy preocupante, ¿no? Por tanto, el euro tampoco parece una moneda que pueda ser sustituta del dólar. Entonces yo la gran pregunta que hago siempre es, bueno, todo lo que hablan de desvalorización, ¿frente a qué? ¿Frente a qué otra divisa? ¿Cuál puede sustituir al dólar? Y digo el mismo ejemplo, el dólar con sus problemas que los tiene, lo estábamos viendo, y creo que estaba acertado Putin en ciertos matices, es la camisa menos sucia de armario. Por lo tanto, sigo viendo muy complicado hablar de esa palabra que tan de moda se ha puesto, que es la desdolarización. Además vemos cómo en los últimos 40 años ha seguido más o menos esos entornos del 60% de moneda de reserva, no ha bajado. Es verdad que en los últimos 10 años sí se ha reducido un poco, pero no demasiado, y es verdad que a nivel de transacción, como moneda de medida de intercambio, sí que se ha reducido un poco, porque se han abierto, por ejemplo, líneas de comercio en yuanes, pero enseguida se intercambian por dólares. Lo importante es en qué se atesora, ¿vale? Y ahí el dólar sigue siendo claramente el rey. Así que, bueno, Putin es correcto, pero solo pinta la mitad de la fotografía y se olvida de ciertos aspectos que yo considero también cruciales a la hora de hacer un análisis, que es lo que estoy comentando, ¿no? Pero bueno, desde luego hay que vigilarlo, estos procesos son de muy largo plazo. El yuan si cambia mucho su gobierno, y también su modelo económico debería dejar de ser un país exportador y empezar a ser un país importador, fomentar por tanto la demanda interna, porque tendría que exportar deuda, impregnar el mundo de deuda, de yuanes a plazo que llamo yo. Podría ser un sustituto a 50, 60 años, pero tienen que cambiar muchas cosas, y su modelo económico, que no es fácil, que son procesos muy largos. Por lo tanto, a día de hoy, estamos en el año 2024, incluso en esta década o la siguiente, hablar de desdolarización, por mucho que a algunos nos moleste, ¿verdad?, esta actitud a veces prepotente, ¿no?, del Tesoro y la Reserva Federal, el Banco Central del mundo, creo que aún es un poco estéril, imprudente, incluso bastante incorrecto hablar de ese término de la desdolarización. Opinión personal, por supuesto, ahora os voy a leer a todos los que queráis aportar también vuestro granito de arena a este tema tan interesante que el propio Putin, una entrevista incluso que quisieron en muchos lados censurar, es tremendo, ¿no? Libertad de expresión, dicen en el mundo desarrollado, bueno, todo menos eso, ¿no? Bueno, pues quiero que comentéis también vuestras opiniones y vamos creando un debate sano.
Dicho esto, vamos ya a el set, a seguir analizando los mercados y por supuesto tratando de generar rentabilidad en esta bonita tarde. Os mando, os vamos a preguntar ahora como siempre a Álvaro, así que nada, le esperamos, vamos ya.